Vamos a pasar al láser. Láser es luz amplificada estimulada por emisión de radiación. El láser no es otra cosa que la luz. Normalmente, depende, hay muchos tipos de láser y cada vez se están sacando más láseres con más colores, más longitudes de onda. Hay muchos tipos de láser. El láser depende del gas utilizado, del tipo de diodo que se esté estimulando. Depende un poco de la sustancia, genera una longitud de onda, otra longitud de onda de la luz, pero es luz. Y es una luz que se ha conseguido dominarla con precisión. Es luz dominada, es luz controlada con precisión. Por eso normalmente en el láser se aplican fórmulas, se dosifica con precisión. No nos ocurre como la radiofrecuencia, que es muy complicado controlarla. Y además el láser, en los primeros láseres, el paciente no podía informar de lo que sentía. No sentía nada. Entonces, claro, como no teníamos ese feedback y poder actuar, lo que me dice el paciente, no tengo información del paciente, no puedo saber si tengo que elevar más la potencia o no tengo que elevar la potencia. Se acudió a trabajar con fórmulas en el láser. Al final hay un poco de batiburrillo en el tema del láser. Pero bueno, yo os voy a transmitir lo que se hace habitualmente en el láser. Normalmente vamos a trabajar en infrarrojos de tipo A, algunos de tipo B, y también nos metemos en el rojo. Porque lo que pasa es que el rojo de 632 nanómetros, normalmente ese se utiliza como guía. Hay quien lo utiliza como efecto terapéutico, pero normalmente se utiliza, en la mayoría de los casos no se le considera terapéutico y se utiliza simplemente como guía para saber dónde está aplicándose el que no se ve, que es el infrarrojo. El infrarrojo no se ve. Entonces, la dosis del láser se dosifica normalmente en julios por cada centímetro cuadrado, claro, lógicamente aplicados sobre la piel, pero hay que pensar también, como os decía, en que debajo de la piel hay una profundidad. No es lo mismo aplicar en el dorso del pie, que enseguida tenemos las masas óseas, que aplicarlo sobre la nalga. Vamos a suponer que queremos llegar al cuello del fémur o a la cápsula del cuello del fémur, ¿no? Y claro, tenemos que llegar a través de toda la masa glútea y toda la masa de grasa que hay ahí. Pues no es lo mismo que aplicarlo en el dorso del pie, que tenemos rápidamente el hueso. Hay poco tejido celular subcutáneo. Entonces eso también influye en los julios que debemos depositar. Hay que pensar en el volumen. Pero normalmente se piensa en la superficie, que es la que recibe la energía, y luego, bueno, por lo que penetre por ahí se repartirá. Entonces, normalmente para dosificar hay que dosificar en julios por centímetro cuadrado y hay que regular la potencia. Hay que regular la potencia, porque la potencia es inseparable. Cuanto más potencia demos, más rápida es la sesión y cuanto más potencia demos, más penetración tenemos. El tiempo de sesión tiene que venir dado por un cálculo. Hay que calcularlo. Si ajustamos el tiempo de sesión, si yo digo, bueno, voy a darle un láser de 5 minutos, ¿verdad? Pero ¿qué potencia? ¿Cuántos julios? No, 5 minutos de láser. Eso puede servir para algo, puede que no sirva para nada o puede que quememos al paciente. Entonces tenemos que saber y controlar de alguna manera cuál es la energía que recibe el paciente. Y además esos julios por centímetro cuadrado hay que decidirlos antes de iniciar la sesión. Hay que aplicar una fórmula, que esta fórmula es la ley de Joule, que la ley de Joule dice que potencia por tiempo es igual a los julios. Los julios depositados al final de la sesión totales entre la potencia nos va a dar el tiempo. O los julios totales partido entre el tiempo nos va a dar la potencia. Entonces tenemos aquí tres variables. Y con estas tres variables tenemos que jugar. Los julios totales van a venir dados. Y es una variable fija. Es un parámetro fijo. No puede ser incógnita. Y la potencia la vamos a ajustar. Tampoco puede ser una incógnita. El único que nos va a quedar como incógnita va a ser el tiempo. Luego la fórmula va a ser
tiempo es igual a trabajo partido potencia. Pero claro, a ver cómo hago yo para sustituir esta J. Esa J la tengo que sustituir por algo, porque no sé los julios que va a recibir hasta que no termine la sesión. Pero hemos quedado que tengo que saberlos antes, así que a ver cómo lo resolvemos. Yo sé que tengo una zona a tratar y esa zona a tratar tiene unos centímetros cuadrados. Y sé que quiero que en cada centímetro cuadrado reciba unos julios, una densidad de energía. Yo decido que digo, bueno, voy a depositar en cada centímetro cuadrado 40 julios. En uno van a ir 40. Si yo multiplico 40 por 20, me va a dar esta J. Entonces ya tengo lo que me sustituye a la J. Me va a dar los julios totales que va a recibir el paciente. Si multiplico los julios que quiero que reciba en cada centímetro cuadrado de la zona tratada por todos los centímetros cuadrados de la zona tratada, tengo los julios totales. Luego ya tengo que julios en centímetro cuadrado por la superficie partido potencia es igual a tiempo. Ya tengo la fórmula. Los julios totales es igual a los julios en cada centímetro cuadrado por la superficie tratada, y los julios centímetros cuadrados pues va a depender de lo que nosotros queramos que reciba. Y lo tenemos que decidir antes de la sesión. El paciente va al médico y le dice, mire, tómese este ibuprofeno, ¿pero cuánto me tomo? Bueno, pues tómese una por la mañana, otra. ¿Por qué? Porque está pensando en los miligramos que le va a corresponder por cada kilo, más o menos, lo que es para un adulto. Pero si va un niño, no le va a decir, tómate esta grande por la mañana, al mediodía y por la noche. Tómate esta más pequeña. ¿Por qué? Porque a cada kilo le tiene que corresponder menos miligramos. Pues esto es lo mismo, y hay que decidirlo, y hay que saberlo antes. La fórmula dice que el tiempo de sesión es igual a los julios que deseamos depositar en cada centímetro cuadrado de la zona tratada, multiplicado por la superficie de la zona tratada en centímetros cuadrados, partido por la potencia. Eso es la fórmula para el continuo, porque estamos considerando que la potencia a la que ajustemos es la que va a recibir el paciente. Y claro, ahora viene la pregunta. ¿Cuántos julios centímetro cuadrado tenemos que decidir? Aquí es donde está la clave de todo. Y aquí es donde os vais a encontrar pues que hay literaturas donde proponen incluso cerca de 100, hay literaturas que proponen muy poco, 5, 6, 7, 10 julios. Los viejos equipos, antiguos equipos de láser, tenían muy poca potencia. Y para conseguir muchos julios, las sesiones tenían que ser larguísimas. No era práctico. Tener que poner una sesión de horas para depositar un mínimo de julios, pues no era práctico, no tenía utilidad. Entonces, ¿qué hacían? Recomendaban, no, mira, dale 5 julios y ala, apáñate, que ya es terapéutico. Bueno, eso de que es terapéutico, los antiguos láseres de helio-neón, pues no, vamos a correr un tupido velo sobre ellos, ¿no? Pero si utilizamos ya valores de 40, 50, 60, 70 julios, incluso más, ahí ya sí hay respuestas terapéuticas. Yo os puedo decir, yo he tenido tendinitis en el hombro y yo me he aplicado láser. Y yo, como estaba en la fase esa de decir, hay que encontrar cuáles son los julios adecuados para una patología. Yo recuerdo que cogía, ajustaba los parámetros y le decía a un compañero, enfócamelo bien ahí al hombro, dale al start. Y yo pues empezaba 50 julios, 60 julios. Y yo reconozco que mi tendinitis tenía un efecto inmediato en una sesión, pues a partir de 80 julios centímetro cuadrado. Ahora, ¿eso significa que luego yo se lo aplicaba a los pacientes? Pues la verdad es que no me atrevía a tantos julios centímetro cuadrado. Me mantenía por seguridad, por si acaso, porque no teníamos suficiente conocimiento, no teníamos suficientes bases, porque había polémica, porque otros compañeros me decían que eso era una barbaridad. Por diferencias de opiniones entre compañeros, pues me mantenía en valores
de 20, 30, 40, 50 julios como mucho. Pero yo encontré en mí mismo, que era mi responsabilidad, que a partir de 80 julios era donde estaba lo bueno. Ahí era donde tenía resultados. Excepto algún compañero que sí decía, dame lo que tú consideres, o algún paciente de mucha confianza que decía, pues mira, yo sé que tú sabes del láser, venga, dame el láser que tú consideres. Vale, pero entre nosotros, ¿eh? Entre nosotros. Ahí sí. Y yo he aplicado pues dosis cerca de 100 julios y no ha pasado nada. Han sido muy efectivos. Pero claro, no os quiero lanzar a que hagáis cosas que luego a lo mejor tengáis problemas. Yo os cuento mi experiencia. ¿Qué tipos de láser tenemos? Tenemos láser continuo y láser pulsado. Dentro del continuo y del pulsado vamos a tener de diodo de gas y bueno, de neodimio. He metido ahí el neodimio, pero tendríamos que quedarnos solamente los que usamos en fisioterapia, el de diodo y el de gas. Tanto el de diodo puede ser continuo como pulsado. Antiguamente el de diodo siempre era pulsado, ahora ya son continuos y pulsados. El de gas normalmente es continuo, pero también puede hacerse pulsado. O sea que pueden ser tanto el de diodo como el de gas continuo y pulsado. El neodimio jack en algunos sitios se utiliza en fisioterapia, pero es de mucha potencia y hay que tener cuidado con él. Vamos a poner un ejemplo de un continuo y tomar nota, que vais a empezar a hacer un cálculo. Vamos a suponer que tenemos un paciente, que vamos a hacer un tratamiento, pues yo qué sé, en el hombro, por ejemplo. Queremos depositarle 45 julios centímetro cuadrado. La superficie tratada, tomar nota, es de 80 centímetros cuadrados. Y la potencia del láser, la real, porque es continuo, es de 4 vatios. ¿Cuánto duraría la sesión? A ver, hacer cálculos. Acordaros de la fórmula que decíamos que es este. Tiempo es igual julios centímetro cuadrado por superficie en centímetros cuadrados partido por la potencia. Que en este caso la potencia es ahí, la que da, la real. Es esta fórmula la que tenéis que aplicar. Hay que multiplicar 45 por 80 y dividirlo entre 4. Ya deberíais de tener resultados. A ver, darme resultados. 900 segundos. 900 segundos. 900 segundos. Como normalmente trabajamos en minutos, ¿cuántos minutos es? ¿Cuántos minutos son? No es. 15 minutos. O sea que tendríamos que estar con ese láser 15 minutos para depositar 45 julios en cada centímetro cuadrado, claro. Entonces, esta es la fórmula del continuo, es la más sencilla. Ahora vamos a seguir y como veis, 900 segundos, 15 minutos y como veis la cuestión es sencilla, no tiene mayor problema. Los láseres continuos, esos láseres continuos suele ser el de CO2, que es con el que he trabajado yo prácticamente, con el que más he trabajado, con láser de CO2, que es continuo, se puede hacer pulsado y que se puede hacer barridos y vamos, las sesiones son rápidas y cortas. Ahora vamos a hablar de un láser de diodo. Ese es un cabezal de diodo. Puede ser continuo y puede ser pulsado. Pero aparece otro fenómeno y es el fenómeno de la divergencia. Vamos a suponer que el cabezal tiene 5 centímetros cuadrados y sale una potencia por 5 centímetros cuadrados. Pero como diverge, abajo ha aumentado la superficie. La potencia que llega abajo es la misma. La potencia emitida y la recibida es la misma, pero por unidad de superficie es menor. Por cada centímetro cuadrado es menor. O sea que la divergencia y la distancia influyen en la potencia que recibe el paciente. Normalmente los aparatos suelen traer, si están suficientemente programados y automatizados, piden la distancia y ya la divergencia suele venir dada.
Entonces dicen, pues a tal divergencia, dígame a cuánta distancia está el cabezal del paciente y yo le digo la potencia que va a recibir y los julios que va a recibir, lo calculan todo. La superficie mínima con la que debe llegar el haz tiene que ser la misma que tiene el cabezal, o si el cabezal es más de 1 centímetro cuadrado o menos de 1 centímetro cuadrado, la superficie tiene que ser la de 1 centímetro cuadrado. La superficie mínima tiene que ser de 1 centímetro cuadrado. Y luego hay otra cuestión. Una cosa es la potencia recibida, la que llega, y otra cosa es la potencia absorbida, porque mucha de la que llega va a ser reflejada, no toda va a ser absorbida. Y depende ahí del tipo de piel. No es lo mismo una persona de color que una persona muy blancucha. Hay una persona que tiene la piel muy clara, le cuesta más absorber esa energía. Una piel oscura va a absorber mejor esa energía. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y eso influye no tanto en los julios, influye en la potencia. Porque la potencia es la rapidez con la que se suministra la energía. Si nosotros, en este ejemplo, en lugar de utilizar 4 vatios, hubiéramos utilizado 8 vatios, el tiempo se hubiera quedado en la mitad. Los julios hubieran sido los mismos, pero la potencia es la que da rapidez. Entonces, si se absorbe rápidamente esa energía y entra rápidamente esa energía que depende de la potencia y depende de la capacidad de absorción del paciente, si se absorbe muy rápidamente, esa energía se acumula rápidamente y eso puede llegar a producir una quemadura. Entonces, en una situación donde el haz va muy concentrado, donde hay poca divergencia, donde el paciente tiene un color oscuro, hay que bajar la potencia. La potencia tiene que ser menos de lo habitual, menos de la que aplicaríamos a un paciente de piel clara. ¿Y cuál es la potencia? Ahí sí que suele haber, cuando hay suficiente potencia, hay un feedback con el paciente. El paciente nos dice, siento calor, siento que me quema o no siento nada. Si tenemos suficiente potencia, porque si el aparato no tiene suficiente potencia, el paciente dice, no siento nada. A partir de ciertos niveles de potencia, el paciente empieza a sentir y tenemos que guiarnos un poco de lo que nos dice el paciente en cuanto a la potencia. Otra cosa es la cantidad de energía que va a quedar ahí acumulada, depositada en julios, que si nos hemos pasado, el paciente se quejará al día siguiente. No se quejará en el mismo día, se quejará al día siguiente. La potencia provoca molestias en ese instante. Los julios, si nos hemos pasado, provocan molestias al día siguiente. Hay potencias subliminales, que ya os lo acabo de adelantar, hay potencias supraliminales y hay potencias quemantes. Cuando un paciente dice, oiga, me está quemando, exceso de potencia, hay que bajar esa potencia. Si el paciente dice, pues siento calor, siento que el rayo, por donde pasa el rayo siento calor, pero mucho o poco, no, bien, se tolera bien, vale, pues ahí lo podemos dejar. ¿Queremos que el paciente sienta bastante? ¿Aguantaría más? Cuanto más aguante, más corta es la sesión. Pero claro, llega un momento que también se produce un efecto acumulativo. Y ese efecto acumulativo llega un momento que dice, es que al principio no me molestaba, pero ahora sí me molesta. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que empezar por un efecto supraliminal tolerable, suave, porque luego se va a producir un efecto acumulativo. En los subliminales, si estamos muy cerca de romper el umbral, al cabo de un rato puede aparecer una percepción térmica. Pero cuando hay muy poca potencia, no llegan a ser supraliminales. Y en esos casos, pues bueno, normalmente suelen ser puntuales y ahora pondremos algún ejemplo de esos. Láser pulsado. El láser pulsado lleva una frecuencia y tiene una potencia que se llama de pulso o de pico. Y cuando la máquina informe, hay que saber si está informando de la potencia de pico o de la potencia eficaz. Porque si hay una frecuencia,
Hay momentos en que se está aplicando la energía y hay reposos. Cuando se aplica el pulso hay energía, pero cuando hay reposo no se aplica energía. Entonces va quedando una resultante. Y esa resultante depende de esta fórmula que decíamos que la potencia eficaz es igual a la potencia de pico por el tiempo del pulso, por la frecuencia de los pulsos y por 1, que ese 1 puede ser por un segundo o puede ser también la forma, suponiendo que es la forma cuadrada, ¿no? Aunque no siempre. Ahora aclararemos eso. Pero en principio depende de esta fórmula y debería depender de esta fórmula. Y todos los fabricantes deberían de tratar de aplicar esta fórmula. El problema que tenemos con muchos aparatos de magnetoterapia, de láser, que cada fabricante lo hace de una forma y manera. Así no se puede trabajar. Tendríamos que tener un sistema estandarizado. Y con ese sistema estandarizado, pues bueno, pues podríamos trabajar y encontrar una serie de parámetros estándar o unas, digamos, unas fórmulas estándares o una dosis lógica, pero claro, como cada aparato trabaja de una manera distinta, unos utilizan frecuencias muy altas, otras frecuencias bajas, otros... Bueno, aquí, ¿por qué es eso? Porque también depende mucho de la tecnología y de los precios. Hay diodos que son capaces de generar mucha potencia, pero son muy caros. Y si son muy caros, a la hora de vender el aparato, dices que si yo vendo esto, no me lo van a comprar. Tengo que vender algo que sea barato, portátil, facilito, que me lo compren, pero no puedo gastarme mucho. Entonces, claro, ¿qué diodo compro? Uno de estos baratillos que me dan, bueno, una potencia y bueno, puede pasar. Ese es un problema que estamos sufriendo. Entonces, hay que obligar un poco también y decirles a los fabricantes que tienen que hacer aparatos con un estándar mínimo y con una lógica y no cada uno que lo haga a su manera, porque claro, si cada uno lo hace a su manera, nunca sabes cómo tienes que trabajar y provoca mucha confusión. Y al final quien lo pagan son los pacientes, claro. Entonces, la fórmula, tanto para continuo como para pulsado, sería tiempo es igual a los julios depositados en cada centímetro cuadrado por la superficie tratada en centímetros cuadrados partido la potencia eficaz. Si es continuo, la potencia eficaz coincide con la que se ha ajustado. Si es pulsado, hay que hallarla. Vamos a ver un ejemplo del pulsado. El pulsado normalmente se trabaja con cabezales para hacer aplicaciones puntuales. O bien punto a punto, aunque ya está habiendo lo que se llama cabezales en barrido con varios diodos a la vez, los hay de distintos diodos y entonces ya al hacer una aplicación con un cabezal que tiene, pues los hay de bastantes diodos, pues ya cubre una superficie en centímetros cuadrados importante. Vamos a suponer que estamos trabajando con un cabezal que cubre un centímetro cuadrado. Queremos tratar 5 puntos a lo largo pues, de una tendinitis. Suponemos que tenemos una tendinitis, seguimos con el hombro. En la corredera bicipital la hemos explorado y decimos, duele desde aquí hasta aquí. Bueno, pues a ver, ¿cuántos puntos le aplico ahí? Voy a repartirlo en 5 puntos. Pero no hagáis barrido. Y si hacéis barrido, la fórmula habría que modificarla. Habría que cambiar la superficie. No se debe hacer barrido. En cada punto, 45 julios centímetro cuadrado. Es un láser de diodo de 50 vatios de pico. 50 vatios de pico. Vamos a trabajar con una frecuencia de 3000 hercios, porque normalmente la frecuencia en la que trabajan pues depende de las máquinas, las hay que llegan hasta 10.000 hercios, otras se quedan en 3.000, otras en 2.000, otras, depende. Y los hay que a lo mejor se quedan en, no pasan de 100, depende, ¿no? Y la anchura de pulso, que esta es otra historia, hay unas que trabajan con más pulso, otras con menos, en esta casa es de 800 nanosegundos. Nanosegundos. ¿Cuánto tiempo tendremos que estar en cada punto? Y luego hay que repetirlo 5 veces. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la potencia eficaz. Y la potencia eficaz decíamos que es igual a la potencia de pico, de pulso, que son 50 vatios, por 3000 hercios, por la anchura de pulso de 800 nanosegundos.
no pueden ir 800. Tiene que ir 0, ¿cuántos ceros? Y luego el 8. A ver quién sabe. 800 nanosegundos. 0,00. ¿Cuántos ceros y luego el 8? A ver quién me lo dice. ¿En qué lugar va el 8 después de la coma? 800. ¿Serían 3 ceros? Perdón, ¿me has dicho 3? No, Sí. no, 3 no. Son nanosegundos. Lo que tú me has dicho son microsegundos. Tendrían que ir en el séptimo lugar. Primero los milis, luego los micros, y ya 800 es la centena que corresponde a los nanos. Entonces tendría que ser 0,6 ceros y un 8. ¿Cuál es la potencia eficaz? Primero tenemos que saber la potencia eficaz. ¿Ya tenéis resultados? 1.2 sería. A mí no me sale 1.2. 0.12. 0.12, ¿no? Sí. 0.12 o lo que es lo mismo, 120 milivatios. Luego, ¿Y eso sería la potencia eficaz? esa es la potencia real, la potencia eficaz. Una cosa es la de pico, que pueden ser 50 vatios, pueden ser más, pueden ser menos, y lo que importa es la eficaz. Entonces, la eficaz normalmente la suelen aportar los fabricantes. Pero claro, como depende de la frecuencia y depende de la potencia de pico y depende del tiempo del pulso, pues hay que saber esa fórmula. Que la potencia eficaz es igual a la potencia del pico por el tiempo del pulso y por la frecuencia. Hay que saberse esta fórmula, que lo dije el sábado pasado, decía, esta fórmula de la intensidad tenéis que aprenderla, porque esta hay que saberla. Porque esta vale para ultrasonidos, vale para el láser, vale para todo. ¿Cuánto tiempo estaríamos en un punto? La fórmula decía que hay que multiplicar julios centímetro cuadrado por la superficie. 45 por 1. Serían 45. Partido 0,12. ¿Cuántos minutos? 5 minutos. Perdón, repite que te ha salido eco. 6.25 minutos. ¿A ti te da 6,25? ¿A alguien le da otro valor? A ver, algún resultado por ahí que no esté de acuerdo con él. 0.018. 0,018. No puede ser. Divide 45 entre 0,12. Son 375, ¿no? Os va a dar segundos. Porque estamos hablando de lo que ocurre en un segundo. La potencia, estamos hablando, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de lo que ocurre en un segundo. Entonces os va a dar segundos, que al pasarlo a minutos, 6.25 minutos. 6,25 minutos. En cada punto tendríamos que estar 6,25 minutos. Y así repitiendo 6,25 más 6,25 más 6,25 hasta terminar los 5 puntos. Ese es otro método que suele ser muy habitual cuando se trabaja con electrodo puntual, con cabezal pequeño, de 1 centímetro cuadrado. Claro, cuando ya son cuando ya tenemos uno que abarca más, pues hay que aplicar, pero vamos, los cálculos más o menos son los mismos y la fórmula es la misma. Lo único que aquí hemos metido 1 centímetro cuadrado y en otras fórmulas metemos más centímetros cuadrados de la zona tratada. Si hay divergencia, pues hay que meter más centímetros cuadrados, no uno, porque tenemos que medir la zona, tenemos que saber cuál es la zona tratada, la superficie tratada. Pero al final la fórmula es la misma. Lo único que cuando es continuo, pues la potencia es la que hemos ajustado, pero cuando es pulsado hay que calcularla previamente. Si el aparato está muy automatizado, todo esto lo calcula la máquina. Si no tenemos esas máquinas programadas, pues tenemos que saber hacer estos cálculos de forma manual. Luego,
esta sería la fórmula definitiva, que el tiempo de la sesión es igual a los julios que hemos decidido antes de la sesión, multiplicado por la superficie tratada, que también la hemos decidido antes de la sesión, dividido entre la potencia real, entre la potencia eficaz, que unas veces habrá que calcularla y otras veces no. 6 minutos 15 segundos, más o menos, por punto. Recomendaciones. Dosis altas en procesos crónicos. Dosis bajas en procesos agudos. Cuando estamos hablando de la dosis, estamos hablando de los julios centímetro cuadrado. Potencias altas en procesos crónicos. Potencias bajas en procesos agudos. Porque claro, si el paciente está hipersensible, está en un proceso inflamatorio, normalmente tal vez no sea adecuado aplicar láser. Proceda a aplicar un frío. ¿Cuáles son las potencias buenas? Buena pregunta, buena pregunta. Porque va a depender mucho de lo que nos permita el aparato. Si el aparato permite trabaja con frecuencias, pues también tenemos que averiguar qué sistema de frecuencias utiliza el aparato, si es pulsado. Se dice en general que frecuencias altas procesos crónicos, frecuencias bajas procesos agudos. No es así, no es así, pero indirectamente sí. A ver, me voy a explicar. ¿Qué implica que la frecuencia sea alta? Implica potencia mayor. ¿Qué implica que la frecuencia sea baja? Implica que la potencia sea menor. Entonces, claro, si bajamos la frecuencia, estamos bajando la potencia. Y si aumentamos la frecuencia, estamos aumentando la potencia. Entonces, os había dicho yo antes que en un proceso crónico, potencias altas. Y en un proceso agudo, potencias bajas. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre es así. Hay aparatos que aunque le ajustes más frecuencia o menos frecuencia, la potencia eficaz siempre es la misma. ¿Por qué? Porque el fabricante ha decidido que si cambia la frecuencia, también cambia el reposo. Entonces hay fabricantes que dicen, yo le voy a poner un pulsado, pero cuando le pongo pulsado, la potencia se reduce a la mitad. Y aunque cambie la frecuencia, siempre va a estar en la mitad. Digamos que los dos van a estar al 50%. Pulso y reposo siempre van a trabajar al 50%, aunque se cambie la frecuencia. Tenemos que saber, lo primero, si tenemos un láser, qué sistema de pulsado ha utilizado el fabricante. Si es uno de estos del 50%, si permite ajustar la anchura del pulso, que son pocos, si permite ajustar la frecuencia, si no permite ajustarla. Ahí es donde yo os decía que cada fabricante utiliza un poco lo que se le ocurre. Y esas ocurrencias tenían que ser nuestras, que somos los que vamos a aplicárselo al paciente, no el fabricante. El fabricante tenía que fabricar algo de acuerdo a lo que nosotros le pedimos y a lo que nosotros necesitamos, no lo que a él se le ocurre. Porque a él se le ocurre algo normalmente que sea fácil de vender, que la gente trague con ello aunque sea malo, pero que no sea muy bueno porque si es muy bueno no lo puede vender. Y ese oportunismo no es bueno. Nosotros tenemos que marcarle la guía y decir, mira, yo quiero un láser con estas condiciones y características. Y si no las tienes, si no me lo puedes ofrecer, o lo fabricas o no te lo compro. Me voy a buscarlo a otro sitio. Claro que si vais a buscar un láser con una cierta categoría, os va a salir más caro. Esa es otra cuestión. Entonces, tenéis que tener en cuenta muchas circunstancias de este tipo. Hay algunos que son ocurrencias muy interesantes, también es cierto. Hay ocurrencias que son muy interesantes. Y tenéis que estudiar bien la ocurrencia del fabricante y decir, pues este método me convence. Has conseguido una eficacia suficiente y bien, me gusta cómo lo has hecho. Entonces hay ocurrencias que son muy interesantes. Entonces vamos a tener en los pulsados, en el continuo no hay frecuencia, no hay pulsados. Entonces tenemos ese pulsado que siempre trabaja al 50%. Y un pulsado con un tiempo de pulso fijo, de tal manera que al cambiar la frecuencia se cambia la potencia. Depende mucho
del sistema con el que esté trabajando, porque el fabricante tiene que adaptarse, porque hay muchos diodos que si trabajan en continuo se queman. Entonces, la razón de que sean pulsados es para darle descanso y para dar tiempo a que se refrigere el diodo. Y tienen que hacer cálculos para que no se queme el diodo. Muchas veces la frecuencia depende más de evitar que se queme el diodo, no de lo que le interese al paciente. El tema de las frecuencias, que si tal frecuencia es mejor para un paciente, la otra es peor, la otra... Bueno, yo creo que no influye mucho el tema de las frecuencias, aunque hay teorías que lo defienden, pero yo creo que va más por el tema energético. Tenéis que pensar en lo que os decía al principio del ATP. Al final lo que vamos a aplicar al paciente es calor, es energía en la banda de infrarrojos, que si ese calor es suficiente, el adenosin monofosfato la toma y se recompone en difosfato, y el difosfato la toma del medio y se recompone en trifosfato. Y las bombas ya pueden volver a trabajar. Ya pueden volver las células a trabajar bien. Entonces yo creo que al final lo que aportamos es energía en forma de calor. Hay que dejarse que tal frecuencia es mejor, la otra. Yo creo que hay muchas teorías ahí que a veces se han generado para poder vender el aparato. Se genera la teoría y luego se vende el aparato. También me puedo equivocar. Un equipo que comience por ajustar el tiempo de la sesión, yo me pongo en guardia. Si hay un equipo que me dice, no, mira, tú ajustale 5 minutos y a la darle. No, ya, es que 5 minutos me viene muy bien, porque en 5 minutos doy el láser y puedo cobrar al paciente. Justifico que le he dado láser. Pero me está informando cuando cambio el tiempo de que estoy cambiando los julios, de que estoy cambiando la potencia. Me informa de que los julios se mueven o no se mueven. Si vemos que al modificar el tiempo los julios cambian, vale, me puedo fiar de él. Pero si vemos que no informa de que cambian los julios, está haciendo trampa. Normalmente está haciendo trampa. Y lo que quiere es que las sesiones sean rápidas. Tú aplícale 5 julios, justifica, no sirve para nada, pero puedes cobrar.